Apreciados estudiantes, bienvenidos a la unidad 1, que tiene que ver con el establecer esa problemática de investigación, el plantear una hipótesis y el definir una modalidad de trabajo de grado. Estas tres fases son muy importantes para desarrollar un trabajo de grado que está conformado con esa propuesta de investigación y ese informe final. La problemática como tal implica un manejo de las fuentes necesarias para identificar dicha problemática. Entendamos que el problema nace por una observación, de acuerdo al método científico, ¿cierto? Una observación que se establece de muchas formas, porque puede ser una observación a un periódico, una noticia, una observación personal, una observación de un proceso metodológico, de un fenómeno climático, de una situación económica, de una situación social, en fin. Siempre el problema está ahí frente a nosotros. El poder identificar dicho problema implica un ordenamiento ideológico y un ordenamiento textual que se recurre a una redacción, una especie de reseña especial textual que implica citaciones de dichos fenómenos y que implica una pregunta final de investigación. Esas citaciones tienen que ver con una especie de norma para poderla citar, que en este caso puede ser la norma APA7. La pregunta final de investigación es fundamental para saber cuál es el enfoque que le va a dar el investigador, es decir, cuál es esa inquietud que el investigador tiene, hacia dónde va a enfocar la investigación, parte de la pregunta de investigación. Ahora bien, el planteamiento de la hipótesis es fundamental para poder desarrollar una idea, una especie de solución que plantea el investigador basado en su conocimiento, en su experticia en el tema. ¿Eso qué quiere decir? Que un problema puede tener muchas aristas, ¿sí? Muchas aristas, ¿por qué? Si ponemos en ejemplo la pandemia, que ha sido uno de los peores flagelos últimamente, podemos decir que esa pandemia puede tener muchas preguntas de investigación. Una podría ser, ¿dónde se generó la pandemia? Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son los factores que inciden ambientalmente para generarse una pandemia? Otra podría ser, ¿cuáles son los efectos de la pandemia dentro de la economía de una región, de un país, de un sector? ¿Cuáles son los efectos empresariales? ¿Cuáles son las oportunidades que presenta la pandemia como tal? En fin. Por eso la hipótesis es importante dentro del proceso investigativo, porque es la forma como abarca el investigador dicha investigación, dicha situación. Es más, establece un alcance definitivo de la investigación como tal, y en este caso, pues, se fundamenta o es la base fundamental para establecer dicha justificación. Tercero y último paso acá para esta primera unidad es la definición de dicha modalidad de trabajo de grado. Esa modalidad de trabajo de grado está descrita, digámoslo así, está muy bien explicado dentro de un reglamento de trabajos de grado que tiene la institución y que lo va, actualizando a medida
que las normas y a medida que la institución evoluciona curricularmente, evoluciona dentro de su contexto de los 3 ejes misionales establecidos como la docencia, la investigación y la extensión. Pues bien, queridos estudiantes, definir esa modalidad que puede ser una monografía o que puede ser un proyecto de investigación es fundamental dentro de este proceso porque es la que nos dice hacia dónde vamos a abarcar la investigación. No es lo mismo una investigación que está fundamentada en un proyecto de investigación que requiere de un estado del arte fuerte, que requiere definir el escalafón donde se ubica dicho investigador, a una modalidad de emprendimiento que se enfrenta hacia la ejecución, hacia la creación de esa empresa basado en un problema que lo convierten en una oportunidad empresarial. Pues bien, queridos estudiantes, estos son los 3 apartes que tiene esta unidad primera. Muchísimas gracias.